Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo quitar el texto de una imagen, a cómo borrar, eliminar, remover, llámenle como quieran, el texto de una foto. Con inteligencia artificial vamos a hacer esto. Comencemos ya. Vamos a utilizar dos páginas, dos editores de imágenes en línea. Los enlaces de cada página se los estaré dejando en la descripción de este video. La primera es esta. Vamos a pulsar en subir imagen, obviamente aquí, y vamos a buscar una imagen. Por ejemplo, a ver esta. La seleccionamos, pulsamos en abrir. Aquí pueden ver que dice prueba gratis. Esto es en el caso de que solo quieran hacerlo con una foto que les urja, no sé cómo decirlo. Y con la otra página, el otro editor, también hay que pagar, pero les voy a mostrar un truco para poder descargar la imagen, así que no se vayan y quédense a ver todo el video completo, porque lo mejor viene al último. Aquí está, fíjense en la primera página, en el primer editor. Pulsamos aquí, miren, en remover. Esperamos un momento. Y ahí está. Rápido. Hacemos clic en descargar. Descargar calidad estándar. La otra de mejor calidad es Pro, hay que pagar. Esto es resolución más baja y sin anuncios, pero para saltarnos eso podemos hacer lo siguiente, presten atención. Vamos a presionar F12 del teclado, obviamente. F12, aquí arriba, fíjense, nos aseguramos de estar en la opción aplicación. Si no les aparece aquí, pulsan en estas flechas para ver más pestañas y buscan aquí la opción aplicación. Ok, aquí vamos a bajar, miren, hasta encontrar esto, imagen. Si les aparece así, pues hacen clic en la flechita para que se despliegue todo y vamos a buscar una por una con las flechas del teclado. Bajamos, 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 y en este caso ahí está en el mismo tamaño que la imagen original. Hacemos clic derecho sobre la imagen y luego en abrir imagen en nueva pestaña. Ahí está, hacemos clic derecho y guardar imagen como. Pulsamos en guardar o elegimos una carpeta para guardarla y después la guardamos. Volvamos aquí, miren, vamos a cerrar acá. Vamos a deshacer para comprobar. Ahí está con texto y vamos a hacer clic aquí para rehacer. Y sin texto, fíjense qué buena que quedó. Bueno, vamos a el segundo editor, la segunda página. Esta me gusta más porque deja mejor la imagen después de quitar el texto. Aquí vamos a bajar. El enlace hacia esta página, recuerden, también se los voy a dejar en la descripción de este video. Y esto es lo que nos interesa, miren. Vamos a traducir la página al español. Clic derecho en una parte vacía y luego en traducir al español. Esto es para quitar marcas de agua. Vamos a pulsar aquí, fíjense, en cargar imagen. Yo voy a elegir otra, por ejemplo esta. La seleccionamos, hacemos clic en abrir. Suscríbanse a mi canal, por favor, se los pido antes de que se vayan. Compartan el video para ayudar a más gente. Déjenme un like, un comentario. Y por aquí les voy a estar dejando algún video también muy bueno para que aprendan más sobre edición de imágenes. Ok, ya cargó la imagen. Es casi similar a la otra página. Aquí nos situamos para hacer más chico o más grande el pincel, miren. Lo voy a hacer un poquito más grande. Para acá, a ver ahí. Ahí está. Y aquí tenemos que ir marcando todo el texto. Hacemos clic sostenido y vamos marcando. Ahí, a ver este también, todo. Una vez hecho eso, vamos a tocar acá en borrar. Hacemos clic en borrar.
Y ahí está, miren, fíjense qué bueno que quedó. Ahora, para descargar, miren aquí, si hacemos clic, nos dice característica premium, suscribir. Y si hacemos clic en suscribir, tenemos que iniciar sesión y todo eso. Y capaz que tengamos que pagar. Entonces hacemos lo mismo que en la otra página, presionamos la tecla F12. Nos aseguramos de estar en la pestaña aplicación, en esa opción. Bajamos hasta encontrar imagen. Recuerden, si les aparece así, hacen clic en la flecha para que se despliegue todas las imágenes. Y hacemos clic en una y vamos bajando con las flechas del teclado. Esa no es, esa no es. Tampoco, 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 tampoco. Y es esta, miren. Clic derecho, abrir imagen en nueva pestaña. Yo creo que se va a descargar automáticamente. Si se descargó automáticamente, vamos a entrar a la carpeta de descargas del explorador de archivos. Aquí está. Y ahí queda guardada, miren. Quedó muy bien. Y bueno, eso es todo lo que hay que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.